El silencio de la mansión fue roto por el sonido de una llave girando en la cerradura. Richard Harrison empujó la puerta de entrada con cuidado, sus maletas aún en la mano, el cansancio del viaje estampado en el rostro. Eran casi las 11 de la noche. Había vuelto 2 días antes de lo previsto. La reunión en Chicago había sido cancelada a última hora, y todo lo que Richard quería era abrazar a Jennifer, su esposa, y dormir en su propia cama. Pero algo estaba mal. Las luces del pasillo estaban apagadas. La casa, normalmente impecable y silenciosa como un museo, parecía viva. Había un sonido viniendo del segundo piso. Risas ahogadas, música baja. Richard frunció el ceño. Jennifer nunca escuchaba música por la noche. Ella decía que necesitaba silencio absoluto para relajarse. Subió las escaleras lentamente, el corazón comenzando a latir más rápido. Cada escalón crujía bajo sus pies, pero no le importaba. Estaba en su propia casa, no necesitaba esconderse. Cuando llegó al pasillo del dormitorio principal, vio una luz tenue escapando por debajo de la puerta. Escuchó una voz masculina, grave, íntima, y entonces la risa de Jennifer. Esa risa que no escuchaba desde hacía meses, ligera, genuina, viva. Richard sintió el estómago revolverse. Extendió la mano hacia el pomo. Su mente intentaba encontrar una explicación racional. Tal vez fuera la televisión. Tal vez Jennifer estuviera al teléfono con alguien. Tal vez... Pero cuando abrió la puerta, todas las posibilidades desaparecieron. Jennifer estaba acostada en su cama. Esa cama king size importada de Italia, con sábanas de seda egipcia que costaron una fortuna. Y a su lado, con el torso desnudo y una sonrisa perezosa en los labios, estaba Brian, el chofer, el hombre que Richard pagaba desde hacía 3 años para llevar a su esposa a los compromisos sociales, de compras, al salón de belleza. Jennifer giró el rostro y vio a Richard parado en la puerta. Por un segundo nadie se movió. El mundo pareció congelarse. Ella abrió la boca, pero ningún sonido salió. Brian se sentó en la cama, los ojos abiertos de par en par, el pánico apoderándose de su rostro. «Richard». Jennifer finalmente susurró, tirando de la sábana para cubrir su cuerpo. Pero Richard no respondió. No gritó, no avanzó, no rompió nada. Solo se quedó allí, parado, mirando la escena como si estuviera viendo una película de otra persona, como si aquello no pudiera ser real, como si en cualquier momento fuera a despertar en el cuarto de hotel en Chicago y darse cuenta de que todo no era más que una pesadilla. Pero el olor de su perfume estaba en el aire. La música aún sonaba bajito en el equipo empotrado. Y Brian aún estaba allí, en su cama, con su mujer. Richard sintió algo quebrarse dentro de su pecho. No fue dramático, no fue ruidoso, fue como un hilo rompiéndose en silencio. Y en ese momento supo que nada sería jamás como antes. Dio un paso hacia atrás. 2, 3. Entonces se dio vuelta y salió del dormitorio, cerrando la puerta tras de sí con un clic suave. Bajó las escaleras, tomó las maletas que había dejado en la entrada y salió de la mansión por la misma puerta por donde había entrado, sin gritar, sin llorar, sin mirar atrás. Porque a veces la traición no necesita palabras. A veces el silencio lo dice todo. Y esa noche, mientras Richard se sentaba en el asiento del conductor de su propio auto, mirando la casa donde había construido su vida, se dio cuenta de que el hombre que entró en esa mansión no era el mismo que estaba saliendo. Había perdido más que una esposa. Había perdido la ilusión de que el dinero podía comprar lealtad, de que el éxito garantizaba felicidad, de que conocía a la mujer con quien se había casado. Y mientras encendía el auto y se alejaba de esa casa iluminada, Richard Harrison tomó una decisión. No iba a suplicar, no iba a confrontar, no iba a humillarse. Iba a hacer algo mucho peor. Iba a desaparecer de su vida. Y cuando Jennifer finalmente se diera cuenta de lo que había perdido, sería demasiado tarde, porque Richard Harrison nunca daba segunda oportunidad a quien lo traicionaba. Nunca. La venganza no necesitaba ser ruidosa,
A veces, la mayor venganza era el silencio. Jennifer se quedó sentada en la cama, la sábana apretada contra su pecho, el cuerpo temblando. Brian se había vestido rápidamente y salido por la puerta trasera, murmurando disculpas atropelladas que ella apenas registró. Ahora, sola en ese dormitorio inmenso, Jennifer sentía el peso de la realidad caer sobre ella como una avalancha. Richard había visto todo. Esperaba gritos, esperaba acusaciones, esperaba que él volviera enfurecido, rompiera cosas, exigiera explicaciones. Pero Richard no hizo nada de eso, y de alguna forma aquello era peor, mucho peor, porque Jennifer conocía a su marido, conocía esa mirada vacía que él tenía cuando tomaba decisiones definitivas en los negocios. Ese silencio calculado que precedía despidos, rupturas de contratos, cortes implacables. Sabía lo que ese silencio significaba. Richard no iba a perdonarla, iba a destruirla. Jennifer se levantó de la cama con las piernas temblorosas y corrió hasta la ventana. Vio las luces traseras del auto de Richard desapareciendo por el portón. Se había ido, sin una palabra, sin una escena, como si ella no valiera ni la energía de una discusión. Las lágrimas comenzaron a rodar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran de miedo, miedo de lo que vendría después, porque Jennifer sabía exactamente quién era Richard Harrison. No era solo un empresario exitoso, era un hombre meticuloso, racional e implacable cuando era necesario. Y ella acababa de convertirse en su enemiga. Las primeras señales de la tormenta llegaron a la mañana siguiente. Jennifer despertó sola en la cama, el cuerpo dolorido, la cabeza pesada. Tomó el celular y vio 17 mensajes no leídos, todos de Richard. Pero no eran mensajes emocionales, no había insultos, no había súplicas, eran comunicados formales. Jennifer, me puse en contacto con mi abogado. El proceso de divorcio será iniciado hoy. Tienes 48 horas para dejar la casa. Todas las tarjetas de crédito a tu nombre han sido canceladas. La cuenta conjunta ha sido cerrada. Tus pertenencias personales serán separadas y enviadas a la dirección que indiques. Cualquier intento de contacto directo será tratado legalmente. Jennifer leyó los mensajes con las manos temblando. Hablaba en serio. Richard realmente estaba terminando todo. En menos de 12 horas, había transformado 7 años de matrimonio en una transacción comercial. Intentó llamar. Cayó directo al buzón de voz. Intentó enviar mensajes. No fueron entregados. La había bloqueado completamente. El pánico se apoderó de ella. Jennifer corrió hasta el vestidor y comenzó a revisar sus bolsos de diseñador, sus joyas, sus zapatos importados. Todo aquello había sido comprado con el dinero de Richard. Todo. No tenía nada que fuera realmente suyo, ni una cuenta bancaria propia, ni un empleo, ni una carrera. Había abandonado todo cuando se casó con él, porque ser la esposa de Richard Harrison parecía ser suficiente, parecía serlo todo. Pero ahora, en ese dormitorio vacío, rodeada de lujo que no era suyo, Jennifer se dio cuenta de la verdad devastadora. Se había vuelto completamente dependiente. Y Richard lo sabía, siempre lo supo. El teléfono sonó. No era Richard, era un número desconocido. Jennifer atendió con el corazón disparado. ¿Aló? ¿Señora Harrison? La voz era formal, profesional. Mi nombre es Margaret Foster. Soy abogada contratada por el señor Harrison para tratar el proceso de divorcio. Llamo para informarle que una notificación oficial será entregada en su residencia en las próximas horas. El señor Harrison no desea ningún tipo de contacto directo con usted. Todos los asuntos relacionados con la separación deben ser tratados a través de representación legal. ¿Tiene abogado? Jennifer abrió la boca, pero ningún sonido salió. No tenía abogado. No tenía nada. Señora Harrison, yo necesito hablar con él, por favor. Solo una conversación. ¿Puedo explicar? Lo lamento, pero el señor Harrison fue claro en sus instrucciones. No habrá contacto directo.
Si no tiene representación legal, sugiero que la consiga lo antes posible. El plazo para desocupar la residencia comienza a contar a partir de ahora. Buena suerte, señora Harrison. La llamada fue cortada. Jennifer dejó caer el teléfono al piso y se desplomó en la alfombra persa del vestidor. Estaba sola, completamente sola. Y por primera vez en 7 años, Jennifer Foster Harrison entendió lo que significaba no tener nada, porque todo lo que pensaba tener nunca fue realmente suyo. Era todo de él, siempre lo fue, y ahora Richard estaba quitándoselo todo de vuelta, fríamente, legalmente, definitivamente, porque eso era lo que hombres como él hacían. Cuando eran traicionados, no se quebraban, quebraban a los otros. Y Jennifer estaba a punto de descubrir hasta dónde podía llegar un hombre como Richard Harrison cuando decidía destruir a alguien. Richard Harrison estaba sentado en la oficina de su abogado, los dedos tamboreando levemente en la mesa de caoba. Frente a él, Margaret Foster revisaba documentos con la eficiencia de quien había conducido docenas de divorcios millonarios. Era la mejor, implacable, discreta y cara. Exactamente lo que Richard necesitaba. ¿Intentó llamar?, preguntó Margaret sin quitar los ojos de los papeles. 17 veces. Bloqueé el número. La voz de Richard era plana, sin emoción, como si estuviera discutiendo una fusión empresarial fracasada y no el fin de su matrimonio. Margaret asintió. Bien. Mantener distancia emocional es esencial. Cualquier contacto puede ser usado en su contra. Y considerando las circunstancias, hizo una pausa, levantando los ojos. Considerando lo que presenció, tenemos una posición muy fuerte. Adulterio comprobado, testigos potenciales. No tiene cómo contestar. No quiero un proceso largo, dijo Richard, su voz ganando una dureza metálica. Quiero que sea rápido, limpio y definitivo. Ella firma los papeles, recibe lo mínimo que la ley obliga y sale de mi vida. Para siempre. El acuerdo prenupcial que firmaron es sólido. En caso de infidelidad comprobada, pierde derecho a pensión vitalicia y se queda solo con una compensación única, $200,000. Considerando su patrimonio, señor Harrison, es una suma irrisoria. Richard sonrió, pero no había alegría en esa sonrisa. Solo satisfacción fría. Va a odiar esto. Probablemente, pero no tiene opción. El acuerdo es blindado. Fue ella quien lo firmó. Margaret cerró la carpeta. ¿Y qué pasa con el chofer? La mandíbula de Richard se contrajo. Brian Thompson, 3 años trabajando para mí. Lo saqué de la miseria. Le di un salario decente, beneficios, hasta pagué las deudas de su padre cuando el viejo tuvo un infarto. Y él retribuyó durmiendo con su esposa, completó Margaret sin rodeos. Richard se levantó y caminó hasta la ventana de la oficina. Allá abajo la ciudad hervía. Personas corriendo, trabajando, viviendo, todos preocupados con sus propios problemas. Nadie sabía que el imperio de Richard Harrison estaba temblando en sus cimientos, no por causa de negocios, sino por causa de traición. Quiero que sea despedido, con justa causa, ruptura de contrato de confidencialidad y conducta inapropiada, sin carta de referencia, sin indemnización, y quiero que todas las empresas de mi círculo sepan por qué fue despedido. Margaret hizo algunas anotaciones. Eso va a destruir su carrera. Ese es el objetivo. Richard se giró, los ojos oscuros fijos en la abogada. Durmió con mi esposa en mi casa, en mi cama, usando el dinero que yo le pagué. Va a pagar por eso. Los dos van a pagar. Esa noche, Brian Thompson recibió un correo electrónico. Corto, directo, devastador. Señor Thompson, su contrato de trabajo ha sido rescindido con justa causa por violación grave de conducta profesional. Todos los beneficios han sido suspendidos. Tiene 24 horas para devolver las llaves del vehículo de la empresa y cualquier equipo proporcionado. Una carta detallando los motivos del despido será enviada a todas las agencias de empleo y empresas asociadas. Atentamente, Departamento de Recursos Humanos, Harrison Enterprises. Brian leyó el correo 3 veces antes de que la realidad cayera sobre él. Richard sabía,
Por supuesto que sabía, y ahora Brian estaba desempleado, sin referencias y con una mancha permanente en su ficha. Ninguna empresa de prestigio iba a contratarlo después de esto. Intentó llamar a Jennifer. No contestó. Intentó nuevamente. Nada. Mandó mensajes. Sin respuesta. Porque Jennifer también estaba ocupada enfrentando su propia ruina. La notificación de divorcio llegó a las 9 de la mañana, entregada por un oficial de justicia. Jennifer firmó el recibo con las manos temblando y abrió el sobre aún en la puerta. Leyó el contenido una vez, 2, 3, y entonces se desplomó en el piso del vestíbulo de entrada. $200,000. Era todo lo que iba a recibir. 7 años de matrimonio reducidos a una suma que apenas daba para comprar un apartamento decente. Tenía que salir de la casa en menos de 48 horas. No tenía derecho a nada más. Ningún auto, ninguna joya, ningún mueble. Solo $200,000 y la certeza de que había destruido su propia vida. Jennifer pensó en contratar un abogado para contestar, pero cualquier abogado competente costaría una fortuna, y ella no tenía fortuna, no más. Además, el acuerdo prenupcial era claro. Lo había leído, lo había firmado. En ese momento aquello pareció solo una formalidad. Richard había dicho que era estándar, que todas las parejas ricas hacían eso. No cuestionó, no se preocupó, porque nunca imaginó que lo iba a traicionar, pero lo traicionó, y ahora estaba pagando el precio. Esa tarde Jennifer comenzó a hacer las maletas. No las maletas de viaje de cuero italiano, las cajas de cartón que había pedido a una empleada que trajera. Separó ropa, zapatos, algunos objetos personales, pero cada artículo parecía vacío, sin significado, porque nada de aquello era realmente suyo. Todo era parte de una escenificación, la escenificación de ser la señora Harrison. Y ahora la obra había terminado, las cortinas se habían cerrado, y Jennifer Foster estaba sola en el escenario, sin papel, sin público, sin futuro. Tomó el celular y escribió un mensaje para Richard, el último. Lo siento, arruiné todo, pero no necesitas destruirme así. Por favor, hablemos. El mensaje no fue entregado. Richard la había bloqueado de todas las formas posibles. La había borrado de su vida con la misma eficiencia con que cerraba negocios malos, sin vacilación, sin piedad. Y mientras Jennifer lloraba sola en esa mansión vacía, Richard Harrison estaba en su apartamento en el centro de la ciudad, bebiendo un whisky caro, mirando la vista panorámica de la ciudad iluminada. No sentía rabia, no sentía tristeza, sentía solo un vacío frío y una certeza absoluta. Jennifer y Brian iban a pagar, no con violencia, no con escándalo, pero con algo mucho peor, con la indiferencia, con el olvido, con la destrucción silenciosa de todo lo que tenían, porque Richard Harrison no perdía, nunca, y quien lo traicionaba simplemente dejaba de existir. 3 meses después, Jennifer Foster se sentó en un café modesto en el barrio donde ahora vivía. No era el tipo de lugar que solía frecuentar. Las mesas eran de fórmica. El café venía en tazas de porcelana barata y el menú no tenía opciones orgánicas importadas, pero era lo que podía pagar ahora. Los $200,000 se estaban acabando más rápido de lo que imaginaba. Alquiler de un apartamento pequeño, cuentas básicas, comida, transporte, todo costaba dinero. Y Jennifer no tenía ingresos, no tenía empleo, no tenía habilidades vendibles. Había abandonado la carrera de relaciones públicas cuando se casó con Richard. En ese momento parecía la elección correcta. Él ganaba millones. Ella no necesitaba trabajar. Podía dedicarse a causas benéficas, eventos sociales, ser la esposa perfecta. Pero ahora, a los 34 años, Jennifer Foster estaba desempleada, divorciada y completamente perdida. Abrió la laptop vieja que había comprado en una tienda de usados y comenzó a revisar currículums enviados. 17 empresas, 0 respuestas, ninguna entrevista, ningún retorno. Y Jennifer sabía por qué. El apellido Harrison estaba en todos lados,
Y aunque hubiera vuelto a usar Foster, todos sabían quién era: la mujer que traicionó a Richard Harrison, la esposa infiel del magnate. Nadie quería contratar a alguien así. El celular vibró. Era un mensaje de Lisa, una de las pocas amigas que aún le hablaba. Vi el anuncio. Lo lamento mucho, Jen. Jennifer frunció el ceño. ¿Qué anuncio? Lisa envió un enlace. Jennifer hizo clic. Era un artículo en un sitio de noticias de negocios. El título la hizo dejar de respirar. Richard Harrison anuncia compromiso con la empresaria Amanda Cole. Había una foto. Richard, impecable en un traje gris, al lado de una mujer deslumbrante. Rubia, elegante, sonriendo con confianza. Amanda Cole. Jennifer conocía el nombre. Era directora de una empresa de tecnología, graduada de Stanford, multimillonaria por mérito propio. Todo lo que Jennifer no era, y Richard estaba comprometido con ella. 3 meses, solo 3 meses después del divorcio, Jennifer sintió algo hacerse pedazos dentro de su pecho. No eran celos, no exactamente. Era la comprensión brutal de que había sido reemplazada, completamente, rápidamente, como si nunca hubiera existido. Richard no estaba sufriendo, no estaba destrozado, simplemente había seguido adelante, con alguien mejor, alguien más adecuada, alguien que nunca lo traicionaría. Cerró la laptop con fuerza y apoyó la cabeza en las manos. Las lágrimas vinieron, silenciosas y amargas, porque Jennifer finalmente entendió. Richard no la amaba, tal vez nunca la amó. Ella había sido una adquisición, un accesorio bonito para su vida perfecta, y cuando se volvió defectuosa, simplemente la descartó y compró una versión mejor. Mientras tanto, del otro lado de la ciudad, Richard Harrison estaba en su oficina, leyendo el mismo artículo con satisfacción contenida. No estaba realmente comprometido con Amanda, aún no, pero el anuncio había sido estratégico. Su equipo de relaciones públicas había plantado la historia. La foto había sido tomada en un evento de gala la semana anterior. Amanda ni siquiera sabía que el compromiso había sido anunciado, pero no le importaría. Era pragmática, ambiciosa. Entendía el juego, y el juego era simple: mostrar al mundo que Richard Harrison no era una víctima, no estaba destruido por la traición, estaba prosperando, más feliz, más exitoso, con una pareja mejor. Era la venganza perfecta, no violenta, no ilegal. Source pública. Margaret Foster entró en la oficina sin llamar. Vi la noticia. Inteligente, pero arriesgado. Si Jennifer decide hablar con la prensa, no lo hará, interrumpió Richard sin quitar los ojos de la pantalla. Firmó un acuerdo de confidencialidad. Cualquier declaración pública sobre el matrimonio o el divorcio resulta en una multa de $5 millones. No tiene 5 millones. Apenas tiene suficiente para sobrevivir. Margaret sonrió. ¿Pensaste en todo? Siempre pienso. Richard cerró la laptop. ¿Y qué pasa con el chofer? Brian Thompson está trabajando como repartidor de aplicación. Consiguió un empleo temporal en una empresa de logística, pero fue despedido después de 2 semanas. Parece que alguien envió información sobre el motivo del despido anterior. Richard no dijo nada, pero la sonrisa fría en sus labios lo decía todo. Brian Thompson estaba, de hecho, conduciendo para una aplicación de entregas. 12 horas por día, 6 días por semana, ganando una fracción de lo que solía recibir. Había intentado reconstruir la carrera, intentado conseguir referencias, pero la sombra de Richard Harrison era demasiado larga. Cada puerta que Brian tocaba se cerraba antes incluso de que él abriera la boca. Y lo peor de todo, Jennifer ya no respondía a sus llamadas. Había intentado encontrarla, pero se había mudado, cambiado de número, desaparecido. Porque Jennifer se dio cuenta de algo fundamental. Brian no era la solución. Brian era parte del problema. No tenía dinero para salvarla. No tenía poder para protegerla. Era tan perdedor como ella. Y Jennifer no podía darse el lujo de cargar un peso más. Entonces lo cortó. Fríamente, completamente, de la misma forma que Richard la había cortado a ella. Porque al final,
Jennifer había aprendido algo del exmarido. A veces, la única forma de sobrevivir es abandonar a quien te hunde, aunque hayas naufragado junto con ellos, aunque seas tan culpable como ellos. A veces, salvar tu propia piel es todo lo que queda. Y mientras Jennifer Foster intentaba reconstruir una vida a partir de los escombros y Brian Thompson trabajaba hasta la extenuación para pagar cuentas que nunca disminuían, Richard Harrison brindaba con Amanda Cole en un restaurante 5 estrellas, sonriendo para las cámaras, probando al mundo que había ganado, porque esa era la verdad cruel del juego. Al final, quien tenía dinero tenía poder, y quien tenía poder decidía quién se hundía y quién sobrevivía. Y Richard Harrison siempre elegía sobrevivir, siempre. 6 meses después del divorcio, Jennifer Foster estaba sentada en una pequeña sala de conferencias de una organización sin fines de lucro. Había conseguido un empleo. No era glamoroso, no pagaba bien, pero era honesto. Trabajaba como asistente administrativa en una ONG que ayudaba a mujeres en situación de vulnerabilidad. Irónico, considerando que ella misma era una de esas mujeres ahora, pero Jennifer estaba intentando, estaba reconstruyendo, lentamente, dolorosamente, pero había vendido casi todo lo que tenía valor, las joyas que Richard permitió que se quedara, los bolsos de diseñador, los zapatos caros, todo se convirtió en dinero para pagar alquiler, comida, terapia, porque Jennifer necesitaba terapia, necesitaba entender cómo había llegado a ese punto, cómo había tirado todo por una aventura sin futuro con un hombre que ni siquiera luchó por ella después. La terapeuta había sido clara: te perdiste en el matrimonio, dejaste de existir como individuo y te convertiste solo en una extensión de Richard. Y cuando el matrimonio terminó te diste cuenta de que ya no sabías quién eras. La traición fue síntoma, no causa. Jennifer odiaba admitirlo, pero la terapeuta tenía razón. Había traicionado a Richard no porque amara a Brian, sino porque estaba desesperada por sentir algo, cualquier cosa, porque su matrimonio estaba vacío, frío, funcional. Richard la trataba bien, le daba todo materialmente, pero emocionalmente no estaba presente, nunca lo estuvo, pero eso no justificaba lo que hizo. Jennifer lo sabía, podría haber pedido el divorcio, podría haber conversado, podría haber intentado salvar el matrimonio o terminado con dignidad, pero no, eligió el camino más cobarde y ahora estaba pagando por eso. El teléfono de la organización sonó. Jennifer atendió con la voz profesional que estaba reaprendiendo a usar. ONG Recomenzar, buenos días. ¿Puedo hablar con Jennifer Foster? La voz era femenina, formal, pero no hostil. Soy yo. Mi nombre es Amanda Cole. Creo que sabes quién soy. Jennifer dejó de respirar. Amanda Cole, la prometida de Richard. ¿Por qué estaría llamando? Sí, sé quién eres. Necesito hablar contigo, personalmente. Es importante. La voz de Amanda era calmada, pero había una urgencia sutil. Jennifer vaciló. No sé si eso es buena idea. Richard no sabe que estoy llamando y no necesita saber. Amanda hizo una pausa. Por favor, es sobre él, y creo que mereces saber la verdad. 2 horas después, Jennifer estaba sentada en un café discreto, lejos de los barrios que solía frecuentar cuando estaba casada. Amanda Cole entró, elegante, confiada, pero con algo en los ojos que Jennifer reconoció. Cansancio, desilusión. Se sentaron en silencio por un momento. Entonces Amanda habló. No vine aquí para juzgarte o para darte lecciones de moral. Vine porque necesitas saber quién es realmente Richard. Jennifer frunció el ceño. Sé quién es. Estuve casada con él durante 7 años. No, dijo Amanda, su voz baja pero firme. No sabes, porque él nunca te lo mostró, así como no me lo mostró a mí, hasta ahora. Y entonces Amanda contó. Contó sobre cómo Richard era controlador, sobre cómo monitoreaba cada movimiento de ella, sobre cómo había intentado aislarla de sus amigas, de su familia,
de su trabajo, sobre cómo usaba el dinero como arma, sobre cómo, cuando Amanda intentó terminar la relación, él amenazó con destruir su empresa, legalmente, usando contactos, usando influencia. «No me ama», dijo Amanda, los ojos llorosos. «Me ve como una conquista, como un trofeo, así como te vio a ti». Jennifer sintió una ola de emociones contradictorias, rabia, tristeza y una extraña sensación de validación, porque durante todos esos meses se había culpado completamente. Había aceptado que era la villana, que Richard era la víctima inocente, pero ahora veía otra capa, una capa más oscura. «¿Por qué me estás contando esto?», preguntó Jennifer. «Porque voy a exponerlo», dijo Amanda, la voz firme. «Reuní pruebas, correos electrónicos, grabaciones, testimonios. Richard no es el santo que finge ser, y el mundo necesita saber eso». Jennifer negó lentamente con la cabeza. «Va a destruirte, lo sabes». «Tal vez, pero tengo recursos, tengo abogados, tengo una empresa, puedo luchar». Amanda se inclinó. «Y tú también puedes, si quieres». Jennifer miró a esa mujer, fuerte, determinada, todo lo que Jennifer debería haber sido, y por un momento consideró unirse a Amanda, considerar exponer a Richard, revelar al mundo que él no era la víctima perfecta, que el matrimonio de ellos era una farsa mucho antes de la traición. Pero entonces Jennifer pensó en el acuerdo de confidencialidad, en los 5 millones que no tenía, en la vida que estaba intentando reconstruir ladrillo por ladrillo, y se dio cuenta, no tenía fuerzas para esa batalla, no aún, tal vez nunca. «Lo siento», dijo Jennifer levantándose, «pero no puedo, ya perdí todo una vez, no voy a arriesgar de nuevo». Amanda asintió, sin juzgar. «Entiendo, pero si cambias de opinión, sabes dónde encontrarme». Jennifer salió de ese café con el corazón pesado. Volvió a su apartamento pequeño, se sentó en la cama que no era de seda egipcia y miró por la ventana a la ciudad que parecía diferente desde esa altura, más real, más cruda, más honesta. Y por primera vez en meses, Jennifer no sintió solo culpa, sintió algo diferente, una rabia silenciosa, no contra Richard, exactamente, sino contra la versión de sí misma que había aceptado volverse invisible, que había cambiado su identidad por seguridad financiera, que había olvidado que era más que solo la señora Harrison. Tomó el celular y abrió el contacto de Amanda. Escribió un mensaje. Se detuvo, lo borró, lo escribió de nuevo. «No puedo testificar, pero puedo darte nombres, personas que trabajaron para él, que vieron cosas, que pueden hablar sin romper acuerdos de confidencialidad. Si eso ayuda, quiero ayudar». La respuesta de Amanda llegó en segundos. «Eso ya es más que suficiente. Gracias». Jennifer dejó el teléfono a un lado y respiró profundo. No estaba lista para enfrentar a Richard directamente, pero estaba lista para dejar de ser cómplice de su propio silencio. Y eso, por ahora, era suficiente. Richard Harrison estaba en su oficina cuando recibió la llamada de su abogado. Era tarde en la noche, pero Richard rara vez dormía temprano. El trabajo era su refugio. Siempre lo fue. «Tenemos un problema», dijo Margaret Foster sin preámbulo. «Amanda Cole presentó una demanda contra ti, acoso moral, coerción, abuso de poder económico. Y tiene pruebas, correos electrónicos, grabaciones, testigos». Richard se quedó en silencio por un largo momento. Entonces, su voz salió helada. «¿Qué testigos?» «Empleados antiguos. Algunos actuales y...» Margaret vaciló. «Jennifer. Jennifer no puede hablar. Firmó... No está testificando directamente, pero proporcionó información que llevó a Amanda a otras personas. Personas que no tienen acuerdos de confidencialidad. Es inteligente y peligroso». Richard colgó el teléfono y se quedó parado en la oficina vacía. Por primera vez en meses sintió algo más allá del control. Sintió rabia, rabia genuina, porque había subestimado a las dos.
a Jennifer, que pensaba estaba demasiado destruida para reaccionar, y a Amanda, que pensaba que podría controlar como controló a Jennifer, pero había cometido un error que los hombres poderosos frecuentemente cometen. Había confundido silencio con debilidad, sumisión con derrota, y ahora las dos mujeres que había intentado borrar se estaban uniendo, no en venganza dramática, sino en algo más peligroso, en verdad sistemática, en exposición calculada. Richard sabía que podía luchar, tenía dinero, tenía abogados, tenía influencia, pero por primera vez también sabía que podía perder, porque la opinión pública era volátil, y una mujer poderosa como Amanda Cole, acusándolo públicamente con pruebas, podía destruir su reputación, sus negocios, su imagen cuidadosamente construida de hombre íntegro y víctima de traición. Miró por la ventana de la oficina hacia la ciudad iluminada, la misma vista que admiraba cuando se sentía invencible, pero ahora esa vista parecía diferente, más pequeña, más frágil, porque Richard Harrison estaba a punto de aprender una lección que el dinero no compra, que el poder no garantiza, que el control no dura para siempre, que toda acción tiene una reacción, y que a veces las personas que intentas destruir son exactamente aquellas que se levantan más fuertes. 3 semanas después, la noticia explotó en los medios. Amanda Cole había dado una entrevista devastadora a un gran medio. Detalló la relación abusiva, mostró correos electrónicos donde Richard amenazaba usar su poder para perjudicarla profesionalmente. Presentó grabaciones de conversaciones donde él la manipulaba emocionalmente. Trajo testimonios de ex empleados que confirmaron un patrón de comportamiento controlador y vengativo. Y aunque Jennifer no apareció públicamente, su nombre fue mencionado. No como villana, sino como contexto, como otra mujer que había sido controlada, aislada y después descartada cuando ya no sirvió a los propósitos de Richard. La narrativa cambió. De repente, Richard ya no era la víctima noble, era el villano controlador. Y Jennifer ya no era solo la esposa infiel, era una de las víctimas de un hombre que usaba dinero y poder para manipular mujeres. Richard intentó contraatacar. Contrató una empresa de relaciones públicas, dio entrevistas, negó las acusaciones. Pero la mancha estaba hecha. Inversionistas comenzaron a alejarse. Socios comerciales pidieron reevaluaciones de contratos. Su empresa comenzó a sangrar valor de mercado. Y por primera vez en la vida, Richard Harrison no podía controlar la narrativa. Jennifer lo vio todo desde la seguridad de su pequeño apartamento. No celebró. No sintió alegría vengativa. Sintió algo más complejo. Una mezcla de tristeza, alivio y una extraña paz. Porque finalmente entendía. Nada de lo que pasó fue solo culpa de ella. Sí, traicionó. Sí, se equivocó. Pero estaba en una relación donde no existía como persona, solo como accesorio, y eso no justificaba la traición, pero explicaba. Y explicar no era disculpar, era solo entender. Un mes después del escándalo, Jennifer recibió una carta. No era de Richard, era de una oficina de abogados diferente. Dentro había un documento legal, una oferta de acuerdo. Richard estaba ofreciendo $1 millón a cambio de una declaración pública de Jennifer apoyándolo, diciendo que él nunca fue abusivo con ella, que el matrimonio terminó solo por causa de la traición. Jennifer leyó la carta 3 veces. $1 millón. Era más dinero del que vería en la vida trabajando en la ONG. Era seguridad financiera. Era un nuevo comienzo real. Pero era también una mentira. Y Jennifer ya había mentido suficiente. Tomó la carta, la rompió en pedazos pequeños y la tiró a la basura. Entonces tomó el teléfono y llamó a Amanda. «Intentó comprarme», dijo Jennifer. «También intentó comprarme a mí», respondió Amanda. «3 millones, rechacé». Las dos mujeres rieron. No era una risa alegre, era cansada, pero era genuina. «¿Vamos a ganar esto?», preguntó Jennifer. «No lo sé», admitió Amanda, «pero no importa, porque no estoy haciendo esto para ganar. Estoy haciendo esto para no perder más de mí misma».
Jennifer entendió perfectamente, porque era exactamente lo que ella también estaba haciendo. No estaba intentando destruir a Richard, estaba intentando salvarse a sí misma. Y a veces las dos cosas parecían lo mismo, pero no lo eran, porque venganza era sobre el otro, reconstrucción era sobre ti. Y Jennifer finalmente había aprendido la diferencia. 6 meses después del escándalo, Richard Harrison estaba sentado en una oficina mucho más pequeña que aquella que solía ocupar. Su empresa había perdido 40% del valor de mercado. Había sido forzado a renunciar como CEO. Los inversionistas lo exigieron. El consejo votó. Y Richard, por primera vez en la vida, no tuvo poder para impedirlo. Aún era rico, aún tenía millones, pero ya no tenía el imperio, ya no tenía el respeto, ya no tenía el control, y peor que todo, ya no tenía la imagen, aquella imagen cuidadosamente construida de hombre exitoso, íntegro, víctima de una esposa infiel. Todo eso se había derrumbado, y lo que quedó fue la verdad desnuda y cruda. Richard Harrison era brillante en los negocios, pero destructivo en las relaciones personales, controlador, manipulador, incapaz de ver a las personas como personas, solo como piezas en su juego de ajedrez personal. Pensó en Jennifer, pensó en Amanda, pensó en cuántas veces había justificado su comportamiento como protección o cuidado o amor. Pero la verdad era más simple y más fea. Era control, puro y simple. Necesitaba controlar todo, porque en el fondo, Richard Harrison tenía miedo. Miedo de perder, miedo de no ser suficiente, miedo de que si las personas realmente lo conocieran, se irían. Y entonces, irónicamente, fue exactamente eso lo que pasó. Sus intentos de controlar a las personas las alejaron. Sus intentos de destruir a quien lo traicionó solo expusieron quién realmente era. Y ahora, sentado en esa oficina pequeña, Richard finalmente entendió. Había ganado todas las batallas de negocios, pero había perdido todas las batallas humanas. El teléfono sonó. Era Margaret. Richard, necesitamos conversar sobre la última demanda. Amanda está presionando para un acuerdo global. Quiere que admitas públicamente el comportamiento abusivo, hagas donaciones para organizaciones de apoyo a mujeres y te comprometas con terapia supervisada. ¿Y si me niego? Lleva todo a juicio. Y considerando el clima actual, vas a perder. Y perder públicamente es peor que acordar en términos controlados. Richard cerró los ojos. Había pasado la vida entera ganando, y ahora estaba siendo forzado a admitir la derrota, no en los negocios, sino como persona. Acepta el acuerdo, dijo la voz cansada. 2 semanas después, Richard Harrison hizo una declaración pública. No fue dramática, no fue emocional, pero fue honesta. Por primera vez en la vida, admitió sus errores. Admitió que había sido controlador, que había usado su poder de forma abusiva, que había causado dolor real a personas reales. La declaración no fue bien recibida por todos. Algunos dijeron que era demasiado tarde, otros dijeron que era manipulación, pero para Jennifer, viendo desde su apartamento, fue suficiente. No porque la redimiera, no porque borrara el pasado, sino porque era un reconocimiento de que ella no estaba loca, que el matrimonio no había sido solo culpa de ella, que había una dinámica tóxica que existía mucho antes de la traición. Jennifer apagó la televisión y miró la pequeña sala de estar. Era simple, modesta, pero era suya, genuinamente suya. Tenía un empleo que la hacía sentirse útil. Tenía una terapeuta que la ayudaba a procesar. Tenía amigas que la apoyaban sin juzgar. No tenía lujo, pero tenía algo más valioso. Tenía autenticidad, tenía libertad, tenía a sí misma de vuelta. Tomó el celular y envió un mensaje a Amanda. Vi la declaración, gracias por todo. La respuesta vino rápida. Lo hicimos juntas, y eso significa todo. Jennifer sonrió. Era una sonrisa pequeña, cansada, pero real, porque por primera vez en mucho tiempo no se sentía destruida. Se sentía reconstruida. Diferente, más fuerte, no a pesar de lo que pasó,
sino por causa de eso, porque a veces necesitas derrumbarte completamente para poder reconstruirte de la forma correcta. A veces necesitas perder todo para descubrir lo que realmente importa. Y a veces, la persona que pensabas que estaba destruida es exactamente aquella que emerge más fuerte del otro lado. 2 años después, Jennifer Foster estaba sentada en una pequeña oficina. Ya no era en la ONG. Había vuelto a estudiar, terminado un posgrado en psicología, y ahora trabajaba como consejera para mujeres en procesos de divorcio. Mujeres que, como ella, habían perdido la identidad dentro de relaciones. Mujeres que necesitaban reconstruir desde cero. Era un trabajo difícil, emocionalmente agotador, pero era significativo, y por primera vez en la vida, Jennifer sentía que estaba haciendo algo que realmente importaba. Nunca más vio a Richard personalmente. Supo a través de noticias que se había mudado a otra ciudad, iniciado terapia, intentado reconstruir su reputación silenciosamente, lejos de los reflectores. Si realmente cambió o solo aprendió a esconder mejor, Jennifer no lo sabía y no quería saber, porque él ya no era parte de su vida. Era solo un capítulo, doloroso, importante, pero cerrado. Brian Thompson. Jennifer nunca más supo de él, y estaba en paz con eso, porque había entendido algo fundamental. Brian nunca fue la solución. Fue solo una escapatoria, un síntoma de un problema mayor, y responsabilizarlo o romantizar aquello sería deshonesto. Era solo lo que era, un error, de los dos. Amanda Cole se había convertido en una voz importante en el movimiento contra el abuso corporativo y personal. Ella y Jennifer se hablaban ocasionalmente, no eran amigas íntimas, pero tenían una conexión, una comprensión silenciosa de mujeres que habían enfrentado al mismo monstruo y sobrevivido. Jennifer miró por la ventana de su oficina hacia la calle movida, personas corriendo, viviendo, cada una con su propia historia, sus propios errores, sus propias reconstrucciones, y pensó en todo lo que había perdido: la mansión, el dinero, el estatus, el apellido Harrison, pero también pensó en todo lo que había ganado, a sí misma, su voz, su fuerza, su verdad, y se dio cuenta de algo que tardó años en entender. No necesitaba un millonario para estar completa, no necesitaba lujo para ser feliz, no necesitaba validación externa para tener valor, porque al final la mayor traición no fue contra Richard, fue contra ella misma, cuando olvidó quién era, cuando cambió identidad por comodidad, cuando aceptó ser invisible. Y la mayor victoria no fue sobre Richard, fue sobre el propio miedo, el miedo de no ser suficiente, el miedo de no sobrevivir sola, el miedo de enfrentar la verdad. Jennifer respiró profundo, abrió el archivo de la próxima cliente y comenzó a trabajar. Porque había más mujeres para ayudar, más historias para escuchar, más reconstrucciones para presenciar. Y en algún lugar de la ciudad, Richard Harrison estaba en su propia terapia, finalmente comenzando a mirarse al espejo de verdad. No para planear venganza, no para calcular control, sino para enfrentar al hombre que realmente era, y aceptar que el dinero compra muchas cosas, menos redención, menos paz, menos perdón, porque al final todos pagan por sus propios errores. Algunos pagan públicamente, otros silenciosamente, pero todos pagan. Y a veces, la única forma de seguir adelante es aceptar lo que fue, aprender de eso y elegir ser diferente. No perfecto, solo mejor. Un día a la vez, una elección a la vez, una verdad a la vez. Y eso, finalmente, era libertad.